Bendiciones, amados. Qué bueno continuar juntos en este tiempo de estudio de la palabra. Bueno, felicitarlos, siempre lo hago, pero la verdad que estamos entendiendo qué importante es estudiar la palabra de Dios. Quiero que podamos seguir en esta segunda etapa del libro del ABC Tour, mi relación con la iglesia, mi relación con su iglesia, mi postura, mi actuar en esta familia del Señor. Hoy estamos en la página 27, en la clase número 11, y vamos a meternos en lo que es la autoridad espiritual. Qué importante que este principio se nos revele para que vos y yo podamos caminar en obediencia y que realmente nos vaya bien. Vos seguramente querés que nos vaya bien. El principio de autoridad es un principio que se nos tiene que revelar. Muchos hermanos de la casa de Dios fallan porque este principio no se le ha revelado. Quiero que podamos estudiarlo un poquito. Vamos al libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1. Es un deseo de Dios. Dice la palabra de Dios, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que las hay, por Dios han sido establecidas. Qué tremendo que vos y yo tengamos un mandato de parte de Dios de respetar la autoridad. Él es un Dios de autoridad. Todo lo que existe, Él creó los cielos, creó el universo, creó el cosmos, las galaxias, y todo mantiene un orden por el poder de su palabra, por la autoridad que Él manifiesta. Él es la autoridad, y quiero que lo podamos aún redescubrir a través de la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, nos habla de Cristo, de Jesucristo mismo. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la obra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es autoridad, Él es el soberano, Él es el déspota, por así decirlo. Él tiene toda la autoridad para hacer y deshacer como Él quiere. Hay dos ejemplos en la Biblia muy feos y muy tristes, pero que también nos enseñan, si seguimos estos caminos, de las consecuencias de la rebelión a esta autoridad. No fuimos llamados a ser rebeldes. Vos y yo fuimos llamados a ser obedientes. Uno de esos ejemplos negativos es el mismo diablo, el mismo Satanás. Quiero que podamos abrir un poco nuestro corazón y nuestra mente, leer el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, del 13 al 17. Si bien la palabra es una profecía en contra de un rey terrenal, pero muchos teólogos coinciden que Dios, el profeta, está hablando del mismo Satanás, del mismo diablo. Y dice el libro de Ezequiel 28, del 13 en adelante: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto. Eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Decíamos que muchos teólogos coinciden que este pasaje está hablando del mismo diablo. Un ser creado por Dios que era maravilloso. Un ser creado por Dios que Dios le había provisto de esta hermosura y que lo había puesto en lugares altos. Y que por sus negociaciones, sus contrataciones, sus maquinaciones, tal vez alguna de ellas, y creo que es la principal, querer ser más que Dios, falló y pecó, y Dios a través de ese pecado tuvo la justicia de echarlo, de
de quitarlo de esa posición. El pecado lo destituyó de esa posición que Dios le había dado. Muchos hermanos, vos o yo, podemos caer en esta tentación de creernos mucho más que Dios en ciertas áreas, o creernos superiores a aquellos que realmente Dios nos llamó tal vez a bendecir, y tal vez caemos en este orgullo de creer que solamente nosotros podemos hacerlo de tal forma, porque nosotros, y caemos sin querer queriendo en la rebelión de este principio de autoridad. Y nos olvidamos que Dios es la máxima autoridad y que nosotros simplemente hemos sido creados para ejercer su trabajo, ejercer su plan como Él quiere. Cuando uno cree que es Dios, cuando uno cree que es superior, cuando uno cree que con las propias fuerzas, con la propia capacidad puede hacer que las cosas funcionen sin tener en cuenta a Dios, la máxima autoridad, empezamos a derrapar, empezamos a caer, a deslizarnos, a pecar. Pero el segundo caso también negativo en la Biblia es el caso de Saúl. Qué interesante, porque Saúl, por orden del profeta Samuel, tiene una acción que ejecutar. Tenía que raer, tenía que destruir de la tierra a todos los amalecitas, un pueblo sumamente enemigo de parte de Dios. Y dice que Samuel ganó la batalla, pero dejó en vida al rey y a mucho de su ganado, parte de sus riquezas de este reino. Cuando vino el profeta Samuel y encontró que no había cumplido con el mandato que él le había dado, Samuel se enojó mucho. Pero Saúl tiene una reacción extraordinaria, que puede ser la de muchos de nuestros hermanos en este tiempo, pero he dejado estos sacrificios, he dejado esta hermosura del motín para ofrecérselo a Dios. Y Samuel le da una respuesta tan hermosa, tan maravillosa, que nos habla hoy a todo el mundo, o a toda la iglesia, mejor dicho, que es mejor la obediencia que los sacrificios. Es mejor obedecer que los sacrificios. Tu mejor adoración a Dios es que le obedezca. Mucha gente puede hacer muy buenas obras, puede tener un muy buen corazón con el prójimo, pero si primeramente no está la obediencia a Dios, de nada sirve. Mucha gente puede ofrendar mucho, puede hasta en muchos casos puede hasta dar mucho de sus recursos a Dios, pero en su intimidad con Dios están fallando. Y Dios, lo que realmente le preocupa y lo que más quiere es que tu relación con Dios aquí desde el corazón, tu obediencia, sea una obediencia sincera y sana y prioridad en tu vida espiritual. Pero tenemos un caso positivo, que es el caso de Cristo. Allí en el Getsemaní, en aquellas últimas horas de su vida terrenal antes de ofrecer su cuerpo, dice que el Señor le dice: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Muchos ven a un Jesús frágil, débil, en su carne, triste, angustiado, y que tal vez Jesús le está pidiendo a Dios: Señor, ayúdame, sacame de este sufrimiento. Pero lo que Jesús nos enseña en este monte del Getsemaní es la obediencia, cueste lo que cueste. Y vemos el final de la historia, vemos a un Cristo resucitado, hoy sentado en la diestra del Padre, hoy en la autoridad máxima, producto de haber sido obediente, aun cuando su carne le dolía, aun cuando iba en contra de su naturaleza, fue y eligió y decidió ser obediente. Este es un tiempo para chequearnos, para reflexionar mi grado de rebelión con las autoridades o mi grado de obediencia a Dios. El Señor te bendice.